3 de la tarde, 10 minutos, 26 grados 8. Mirá, ahora después vamos a ampliar, pero autorizaron otro aumento del gas. No, yo no sé quién lo va a pagar, porque la verdad, a mí me llegó 7.000 pesos de gas. ¿A vos? ¿14? No, ¿14? Una locura. Claro. Bueno, vamos a hablar de economía. Está con nosotros Gabriel Fossa, que lo enganché justo, se está yendo de viaje por su trabajo y la tiene muy clara, ¿no? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo estás, Claudio? Encantado. Che, mirá vos, otro aumento más. Falta para el 10 de diciembre, nos van a abrochar mal, ¿no? Perdón el término, ¿no? Van a abrochar más. Sí, realmente es increíble que sigan con estos ajustes que ya el pueblo no da para más, ¿no? Más cuando los recursos que tienen que ver con el gas y el petróleo son prácticamente los explotamos nosotros de nuestro país, no es que lo importamos muy poco con respecto al gasto que tenemos y le estamos pagando con tarifa dólar, ¿no? O precios internacionales, que el pueblo argentino gana en pesos, ¿no? Claro. Bueno, esos son los desfasajes macroeconómicos que son los que hizo que el país prácticamente se pare. Pero aparte, ¿sabés qué otra cosa está pasando? Que llegan las boletas sin ninguna explicación. A mí me llegaron 2 boletas. Vos las mirás y son una copia, una de otra, pero de 2 meses distintos. Es decir, no hay la menor posibilidad. Viste que antes venían con las barritas, que el consumo... Ahora ya ni eso te ponen. A mí me suenan a un dibujo que dicen, che, mira, como pudo pagar la otra, bueno, metele el mismo número, una cosa así, y dale para adelante. Ahora, ¿cómo ves todo este tema? Pues son decisiones que se va a tener que tomar en términos de economía cuando Alberto Fernández dice, vamos a encender la producción. Pero ¿cómo haces con estas tarifas? Mirá, sí, yo creo que el gobierno tenía que haber frenado todo este tipo de inflación que genera esta suba de servicios, ¿no? Más justamente cuando están en un tema de transición y que el próximo gobierno va a heredar situaciones muy complejas en lo que tiene que ver con la macroeconomía y la producción argentina. Bueno. Entonces, sí, realmente creo que el discurso de nuestro presidente, decir que había comprendido, creo que lo dejó para otro momento, porque ahora hizo todo lo contrario, ¿no? Y cuestiones que las pasa para que las resuelva la gestión que viene, ¿no? Sí, cosas que, bueno, sí, vamos a hacer esto de los créditos UBA, pero a partir del 1 de enero, por ejemplo, ¿no? Sí, aparte las empresas de servicios ganaron cifras siderales en dinero, ¿no? Pero miles de millones de dólares, cuando prácticamente toda la parte de producción argentina está trabajando un 40% de su producción, 30, un 20%, tenemos todas las maquinarias para producir, pero dado los costos que se están dando justamente con el tema de servicios, se hace imposible poner a impuesta una máquina y tener personal para que trabaje porque no hay consumo. Claro. Entonces es un país que en estos 4 años lo que se privilegió fue el tema financiero a cambio de lo que es el sistema productivo. Entonces era más fácil ganar dinero apostando a los LEVAX, a las LELIC que tiene que ver con los bancos, claro, que prender una máquina, claro. Y la merma de la producción hace que el Estado recaude menos y por ende genere más déficit fiscal. Bien, Gabriel, te quería especialmente consultar esto, ¿no? ¿Cómo hace la gestión que viene? ¿Por dónde empieza para empezar a cubrir o a levantar justamente todo esto? ¿Qué Banco Central, las tasas, el dólar, qué se toca, qué no se toca? Mirá, el gobierno que entra va a tener que afrontar ya de movida para el 2020 un pago de unos 37.000 millones de dólares de deuda, cuando tenemos a lo sumo 10.000 millones de dólares cash en el Banco Central. Bien, también se debe a que, bueno, las exportadoras no volvían a traer los dólares de los pagos de exportaciones a la Argentina, entonces lo hacen cuando ellas creen conveniente y eso hace que el país se desangre por la falta de los algunas dólares. Reglas va a haber que cambiar, sí, entonces. Exactamente. Yo creo que va a haber un tema de retenciones nuevamente para poder recaudar, cosa que el Estado no venía recaudando en ese sentido. Y bueno, ese déficit lamentablemente va a tener que volver a las retenciones porque Argentina es un país prácticamente de materias primas y son las divisas que entran, salvo que tiene que ver con la industria del software, ¿no? Pero Argentina es potencia en lo que tiene que ver con todo el tema agrícola. Claro. Vos sabés que uno habla de retenciones, automáticamente asume que es el campo, pero por ejemplo la minería también no tiene retenciones. La minería tampoco tiene retenciones. Y han ganado fortuna, ¿no? Claro, tal cual. La otra vez escuchaba al expresidente Duhalde que realmente cómo puede ser que Argentina,
con sus 23 provincias, que prácticamente es como Europa completa, no tenga un ministerio de la producción. Claro. En eso es totalmente de acuerdo. ¿Cómo puede ser que Argentina, mismo los economistas o cientistas políticos, cuando se los entrevista en la televisión, nunca hablan de la producción? Siempre están hablando de las tasas de interés, del financiamiento, claro, si el Fondo Monetario nos va a dar plata, a cuánto está el dólar, pero nunca se habla de cómo poner en funcionamiento nuestro país y cuáles son las trabas que hacen que nuestro país, claro, siempre caiga cada 10 años, 8 años, en un tema de default, con ese cuello de botella que se llama Stop and Go, estudiado en la universidad, ¿no? Que es por el tema de la dependencia del desarrollo externo. O sea, cada vez cuando producimos más, también necesitamos bienes de capital externos y a la vez se van en remesa de dinero. Entonces como que tenés una manguera que permanentemente, claro, drena los dólares hacia afuera. Claro. Y eso hace que se genere una cultura de ahorro en dólares, porque sabe que cada 10 años... Por las dudas. Por las dudas, cada 10 años va a haber una crisis. Claro. Entonces el país es como que se resetea en ese instante, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es atacar las causas que provocan eso. Y nadie habla de las causas que provocan eso. Y más, Argentina y el mundo está entrando en un tema netamente neurálgico que tiene que ver con las guerras del trabajo. Ahora ya las guerras son por el tema del trabajo. Justamente Trump habla del proteccionismo de Estados Unidos, que las empresas vuelvan a Estados Unidos para dar trabajo al pueblo norteamericano, claro, y no que China sea el taller del mundo con mano de obra esclava, haciendo dumping, claro, pasando las leyes de la OMC por otro lado, y entonces invade prácticamente con todos sus productos en donde ya no se puede competir, ¿sí? ¿Se podría entonces también, para incentivar, cambiar las reglas con el tema de la apertura de importaciones, por ejemplo, para que se produzca más acá? Sí, el tema de la sustitución de importaciones es importante. Pero bueno, dentro de lo que es la parte macroeconómica, yo soy analista político, pero digamos que también me interesa mucho el tema macroeconómico, me parece fundamental para lo que es la aplicación de las políticas en un país, y aparte también tiene que ver con el tema geopolítico, porque un país se encuentra inmerso en un contexto internacional. Claro. Entonces, dentro de ese contexto internacional están los reacomodamientos geopolíticos y dependencias, interdependencias, ¿no? Entonces ahí está todo el tema del juego del Fondo Monetario. Claro. Y esta movida que está haciendo Alberto Fernández, porque mirá, México, tenemos al lado Chile, Bolivia, que está con problemas, bueno, lo mismo Brasil, que hay un caldo de cultivo que va diciendo basta, no damos más, tenemos... ¿Eso puede ser útil en términos de generar negocios en Argentina o va a ser un problema para Argentina? Con respecto a México... En términos políticos. En términos políticos, Hispanoamérica está teniendo serios conflictos. Por un lado está el tema de China, que se está metiendo bastante en lo que tiene que ver con las materias primas, porque necesita de Hispanoamérica, como en África también, es un gran explotador de África en estos momentos prácticamente, y necesita de materias primas que ellos no tienen para su desarrollo, ¿sí? Entonces empiezan a tomar fuertes medidas y expandirse en lo que ellos necesitan, que es el tema de alimentos, minería, energía, para su país. A todo esto vemos las crisis que tienen que ver con el liberalismo que se da en Chile, con el tema de las pensiones, de la educación. Vemos en el otro lado de Brasil, de la guerra y la puja de un proteccionismo brasilero, más bien con Bolsonaro aplicando medidas no tan productivas para Brasil, en el sentido de que se volvió a generar una especie de oligarquía y no de expansión para el pueblo, en lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de la comunidad, ¿no? Es como que se está concentrando cada vez más y está teniendo inconvenientes. Sí hay una lucha contra el narcotráfico, y eso vemos que el tema del leitmotiv de él, de la represión, y que se da. Después el tema de Venezuela es un caso que está realmente muy complicado. Al ser un país monoproductor prácticamente, depende de todos los demás rubros de importación, no tienen dólares prácticamente. El tema del petróleo con el tema de Siria, ya Estados Unidos importa el barril de petróleo a muy bajo costo, entonces no necesita tanto petróleo venezolano. Por eso te comento, hay todo un tema de interconexión de los países que están en un reacomodamiento, ¿no? Y dentro de ese reacomodamiento estamos en un proceso de, por ejemplo, con el Brexit en Europa, con la salida de Inglaterra o de lo que es Gran Bretaña, de la Comunidad Europea, que siempre ellos tuvieron las libras esterlinas fuera del euro, ¿no? O sea, su independencia económica la mantuvieron, ¿sí? Pero bueno, el Brexit que simboliza que Inglaterra, ¿qué hace? Va a comerciar por sí sola con todos los países que ella desee, entonces no va a estar
presionada ni ajustada a los requerimientos de la Unión Europea. Y a la vez, lo que tiene a favor Inglaterra es la famosa Commonwealth, que son 53 países que son asociados a Gran Bretaña, ¿no? Como la comunidad británica, que involucra más de un tercio de los países a nivel mundial. O sea, son 53 países, un tercio prácticamente de la población mundial, y China es un gran socio de Inglaterra. Vos fijate que el presidente chino estuvo con la reina de Inglaterra en la misma carroza dentro, con él. O sea, es un taller dentro de la City de Londres que aprovechan que China produce y ellos manejan los encajes de las divisas y hacen negocios con China. Eso, ¿no? Ha cambiado con la historia, ¿no? Es decir, los negocios son los negocios, la ideología o los principios políticos son otros, pareciera, ¿no? Es que en realidad la ideología está... Mirá esa foto. Dos claro. que están en problemas, ¿no? Sí. Sí, Trump está recibiendo embates justamente de las altas finanzas. Claro. Y detrás de las altas finanzas tiene que ver la City de Londres y la Fed, justamente, ¿no? Por eso la principal candidata del establishment era Hillary Clinton. Claro. Y vos acordate cómo estaba todo Hollywood en contra, la prensa. Y Trump lo que hizo en Estados Unidos nunca tuvo un crecimiento tan grande a nivel trabajo como prácticamente se dio con Trump en estos momentos. O sea, claro. El pueblo norteamericano, el pueblo profundo de Estados Unidos, a Trump lo ve bien. Lo ve bien. Es como un Kennedy prácticamente para ellos. Con sus limitaciones, con su, digamos, su forma, claro. ¿No? Pero realmente el pueblo norteamericano, la gran mayoría, no que tiene que ver con la parte de cosmopolita, que puede ser Nueva York, que puede ser Boston, ¿sí? Pero digamos, el estado profundo de Estados Unidos, Trump está muy bien visto. Y ahora están haciendo un juicio político por una supuesta que le dijo al presidente de Ucrania, claro. Sí. Escuchame, fíjate qué va a pasar acá. Bueno, pero es lógico que un presidente hable con otros presidentes, pero eso es algo, claro. Es inaudito el juicio que le están haciendo. Ahora, Alberto Fernández políticamente dijo, lo llamó Trump, le dijo, che, te felicito, estoy a disposición, y a su vez se va a México, y a su vez se posicionó con el tema Venezuela, es decir, también está cuidando la forma, es decir, yo te quiero, pero pienso de esta manera, yo te respeto, pero pienso de esta manera. ¿Eso está bien, vos decís? Sí, tiene que ver con la libre autodeterminación de los pueblos, claro. ¿No? Argentina está en un momento de transición que necesita de Estados Unidos con respecto al nuevo pago de deuda que tiene con el Fondo Monetario que contrajo Macri en estos momentos, y necesita tener una cierta cintura política como para tampoco romper relaciones y afianzarse al lado de Venezuela como claro. La parte más fuerte o el nudo fuerte de lo que fue el kirchnerismo, ¿no? Claro. Entonces, Argentina lo que necesita como nación es justamente tener una gran cintura política, saber negociar y llevar adelante todo este tipo de situaciones que nos encontramos con una alta tasa de deuda. Y Gabriel, ¿va a ser muy alto el costo político que va a pagar Alberto Fernández por lo que va a tener que negociar con el Fondo Monetario? ¿Cómo lo ves? Bueno, en toda negociación, si vos a mí me prestás 50.000 millones de dólares, vos vas a un banco y a vos te piden hasta el ADN para ver cómo vas a pagar. Bueno, si yo a vos te presto plata y sé que sos prácticamente un indigente, ya no es tanto la culpa tuya del indigente, sino de la persona que a vos te presta el dinero. Claro. Entonces, dentro de la negociación se dice, bueno, muchachos, no tengo... Ya lo avisó. Claro, ustedes claro. Es que en realidad es verdad lo que se dice, sacando lo que puede ser una ideología. Sí. Vamos al tema fáctico. Si el Fondo Monetario Internacional no le prestaba ese dinero a Macri, los 50.000 millones de dólares, 57.000 millones de dólares, Macri se hubiera ido prácticamente o caía en el marzo. Claro. Porque eso fue lo que vino sosteniendo a todo el gobierno. Esa es la realidad. No hay otra realidad. Por eso llegamos a un cepo de $200. Claro. O sea, eso es fáctico, no hay forma de... Y un Fondo Monetario que dio la plata para sostenerlo, exactamente, digamos, y no para sostener el gobierno. Levantarlo. Para sostener el gobierno y entre líneas para endeudar el país. Que le conviene, por exactamente. O sea, digamos que en el discurso es para sostener a Macri, pero por otro lado... Argentina nace con deuda externa, como nació Perú también, y es una política geopolítica de los grandes grupos de la banca financiera. Te llevo un poquito a la oposición. ¿Macri va a ser el líder de la oposición? ¿Lo ves o no? Bueno, así parece, es lo que dicen, ¿no? Se autoproclamó así, por lo menos. Sí, bueno... pero tiene ruido, ¿no? ¿Cómo? Tiene ruido interno, digo. Sí, hay unas caras que he visto que le han pasado por varios medios, como que mucho a Larreta y a Vidal no le gusta, pero bueno, digamos que eres el dueño de
del PRO prácticamente, por más que Larreta... ¿Y el radicalismo? ¿Qué pasa? El radicalismo siempre, ya desde la época de Alfonsín hasta acá, es como que es muy errático, siempre tratando de agarrar algunos ministerios y mantener un cierto... Los puestitos. Toque y daca para, bueno, tengo un caudal de, no sé, un 10%, un 12% que me votan, eso sirve para negociar con los que están de turno y que pueden llegar al poder, ¿no? El radicalismo lamentablemente dejó de ser una fuerza popular para transformarse en una especie de ayuda, de una escribanía a un partido que puede ganar y ellos rajuñar un puesto, porque realmente a nivel políticas lo vimos con De la Rúa y lo vimos ahora, que realmente lo único que generaron fueron crisis. Claro. ¿Sí? Ahora no aflojan, porque se están yendo y no aflojan con las declaraciones. Bueno. No, porque hay un núcleo dentro del radicalismo que es el núcleo más bien antiperonista y hay otro núcleo que es más progresista tirando al lado del alfonsinismo. El radicalismo tiene como dos vertientes, ¿no? Lo que era la famosa coordinadora, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, eso es un mapa que se da en política en Argentina de muchos clivajes, claro, ¿no? que hacen que estemos tan dispersos y que no se logre una unificación en criterios, ¿no? Y si yo le pregunto, no al el analista político, a Gabriel, sí. Gabriel, ¿sos optimista con respecto al futuro o va a ser realmente durísimo esto? Mirá, yo siempre digo esto, en las épocas de los 70 había una pobreza de un 3%, pero no era miseria. Y era pobre prácticamente la gente que estaba un poco excluida, pero si quería podía trabajar, había un trabajo, era otro mundo, pero bueno, éramos 20 millones de personas. Después en los 80 ya éramos más de un 10% de pobreza, después en los 90 un 20 y pico por ciento de pobreza, en el 2000 ya estamos en un 30% de pobreza y llegamos al 2020 con un 40% de pobreza. Quiere decir que hasta ahora, desde que, bueno, el gobierno de la dictadura, el 76 hasta el 83 y después de la democracia, lo único que hemos hecho los argentinos es caer en esa espiral cada vez más profundo, con más población y con más pobreza y con más endeudamiento. Esa es una realidad fáctica que todos vivimos. Sí, o sea, más deuda, más pobreza y más población. Revertir esa situación tiene que ver con el tema de lo que es la soberanía política. La soberanía política son las decisiones que uno toma para un lado o para otro. La economía está supeditada a lo que es una decisión política. ¿Sí? O sea, dejo de dar dinero acá para ponerlo acá. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el país. ¿Cuáles son sus prioridades, sus urgencias, sus fronteras de producción, la educación que tiene, hacia dónde quiere ir? Yo creo que si el gobierno de Alberto Fernández no genera un cambio de 180 grados en lo que tiene que ver con el sistema productivo, tratar de generar... A mí hay algo que me preocupa mucho por el mundo en que vivimos, que son el tema de la frontera de producción, que la frontera de producción tiene que ver con el capital de personas que tenés, los recursos humanos que vos los tenés ahí para volcarlos a una producción que genere riqueza. Claro. Y hay una población que no trabaja ni estudia y que eso es un decantamiento de proyecciones de pobreza y de falta de cultura y de técnica para poder elaborar algún proyecto no puedes entrar al sistema construcción de trabajo. Claro. Entonces, para mí lo que es fundamental, generar todos esos recursos, nivelar, que estudien, hacer un cambio totalmente de cronograma de educación, que en 2 años los que no pudieron terminar el secundario lo hagan para ganar tiempo. Si tenés 17, 18 que dejaste, bueno... Revalorizar lo técnica. Claro, generar una tecnicatura de 2, 3 años para que ya puedan salir. Porque si no tienen que hacer 6 años del secundario, más otros... No nos dan los tiempos. Claro. Y llegaría a decir, bueno, ¿cuántos abogados hay? Claro. ¿30.000 abogados, 40.000 abogados por año? No, basta, no hay un cupo de 5.000 abogados, pero vamos a generar nueva educación para que se inserten en el mundo en que viene y generar riqueza. Muy bien. Porque una cosa es generar trabajo, que vos podés tener trabajo, pero morirte de hambre, y otra es generar riqueza para poder afrontar los gastos que tenés. Eso está muy bueno. Vos podés tener trabajo, pero morirte de hambre. Qué dicotomía real. Claro, ¿no? Vos podés estar ocupado 12 horas, pero no te alcanza el sueldo. No, claro. El tema es generar riqueza. ¿Te vas mañana? Sí, me voy a España. Bien. Estoy en las elecciones que se están dando a nuestra madre patria. También, lindo cachén que tiene. España realmente se está viviendo un proceso tremendo, muy fuerte y lo que tiene que ver con la desintegración que propone el mismo presidente. Claro. Si puedo, te hacemos un llamadito para salir al aire y así nos vas contando. Dale, Gabriel. Bueno, dale. Te agradezco mucho tu tiempo. No, muchas gracias a vos, Gabriel. Gabriel Fossa estuvo con nosotros aquí en la tarde de País en Vivo por Argentinísima Satelital.